En mi vida pasada, mi media hermana se casó con el joven general y se divorció por vergüenza. Yo me casé con el hijo de un comerciante, convirtiéndome en la esposa del comerciante imperial más rico. Celosa, quemó nuestra casa y nos mató a mamá y a mí. Renacida, se apresuró a casarse con el hijo de ese comerciante, sin saber que su futura riqueza era obra mía. Esta vez, me casaré con el general. Esperaré el divorcio. Bienvenidos a mi canal. Si te gusta esta historia, suscríbete. Hay más historias maravillosas esperándote. Capítulo 1, Joven Maestro Liu. Como mi hermana se niega, puedo ocupar su lugar. Liu Junxiu es amable. Su voz coqueta me dio escalofríos. Al contemplar a la joven que tenía delante aún en su forma de doncella, me di cuenta de golpe de que había renacido. Este renacimiento coincidió con la llegada de Liu Fuda, el hijo del comerciante, a la invitación de mi padre para nuestro encuentro concertado. Yo acababa de declinar cortésmente alegando que no tenía ningún deseo inmediato de casarme. Liu Fuda se disgustó de inmediato. Liu Junxiu, ¿me estás menospreciando? No olvides que este partido fue decisión de tu padre. ¿Crees que tienes algo que decir al respecto? Estaba a punto de replicar. Liu Junxiu irrumpió repentinamente, declarando que estaba dispuesta a casarse con Liu Fuda. Liu Fuda ciertamente no había previsto que Liu Junxiu, la segunda hija, quien era claramente más favorecida en la casa Liu, realmente quisiera casarse con él. Se quedó estupefacto, completamente incrédulo. No era solo él quien estaba atónito. Yo también miré a Liu Junxiu con sorpresa. En mi vida anterior mi padre, un humilde oficial de cuarto rango, tuvo la gran suerte de salvar a un viejo general. La familia del general buscó entonces una alianza matrimonial con la nuestra. Al enterarse de la noticia, Liu Junxiu le contó con entusiasmo a su padre que se había enamorado del joven general In Yuzhen. En esta vida, no se casaría con nadie más que con In Yuzhen. Con ese fin, su madre pasaba todas las noches susurrándole palabras dulces a mi padre, aquel hombre que prefería a sus concubinas antes que a su esposa. Finalmente logró persuadirlo de que me pasara por alto, su hija mayor soltera, y enviara a su hija, nacida de una concubina, a la mansión del general. Para evitar el escarnio público, mi padre se apresuró a concertar mi matrimonio antes de la partida de Liu Junxiu. El novio era Liu Fuda, hijo de un comerciante, un mujeriego inútil. Al ver a Liu Fuda paralizarse, la mirada de Liu Junxiu se volvió aún más atractiva. Se inclinó deliberadamente hacia él, su voz se volvió más suave y coqueta. Joven maestro Liu. Estoy profundamente enamorado de ti. Quiero casarme contigo. ¿Me tomarías como tu esposa? Por favor. Al observar su afán, codicia e impaciencia por el éxito, de repente me di cuenta de que, como yo, ella también debía haber renacido. No pude evitar reír. Si alguien estaba ansioso por saltar al pozo de fuego, no podía pedir más. Fingí comprender y dije, joven maestro Liu, usted y yo realmente no estamos hechos el uno para el otro. Mi hermana te tiene un cariño muy profundo. Creo que serían muy compatibles. Liu Fuda por fin se recuperó. Sus ojos se iluminaron al mirar a Liu Junxiu, quien irradiaba mucha más brillantez que yo jamás podría. Perfecto. Perfecto. Casarme con la segunda jovencita sería mi mayor honor. Estoy más que dispuesto. Estoy encantada. Liu Junxiu siempre ha sido más querida que yo desde pequeña. Ya fuera ropa, joyas o cosméticos, siempre tenía artículos de mejor calidad. Además, sabiendo que Liu Fuda vendría hoy, me hice mucho menos atractiva a propósito. Comparadas, Liu Junxiu naturalmente atraía más a los hombres, sobre todo a un hombre superficial como Liu Fuda, que solo juzgaba por las apariencias. Segunda señorita, tenga la seguridad de que me casaré con usted por todo lo alto. Abrumado por la belleza que se le lanzaba, la lujuria de Liu Fuda se encendió. Aprovechó el momento para acercar a Liu Junxiu. Sus manos se dirigieron rápidamente a su pecho. Vi un destello de disgusto en el rostro de Liu Junxiu. Aún así se obligó a soportarlo. Sin duda, estaba esperando el momento oportuno para convertirse algún día en la esposa de un comerciante imperial. No pude evitar burlarme por dentro. Si esto era lo que la repugnaba, entonces lo verdaderamente repulsivo aún estaba por venir. Pero esta fue su propia decisión.
La noticia del repentino cambio de opinión de Liu Junxiu, quien planeaba casarse con Liu Fuda, causó un gran revuelo en toda la familia Liu. Tonterías. Tonterías. Su padre, quien siempre la había adorado, montó en cólera. Su madre, la señora E, lloró desconsoladamente, pellizcando el brazo de Liu Junxiu. ¿Has perdido la cabeza? ¿Rechazas el puesto de esposa de un joven y apuesto general para casarte con un humilde comerciante? Tu padre y la casa del general ya han arreglado este matrimonio. ¿Ahora dices que no irás? ¿Acaso quieres matar a tu padre? ¿Destruirnos a todos? Liu Junxiu me señaló, arqueando una ceja. ¿Qué importa? Tengo a mi hermana. No. Que mi hermana se case con alguien de la casa del general. Mi padre ni siquiera les ha dicho si soy la hija mayor o la segunda. Me miró con una sonrisa falsa y vacía. Hermana, resulta que no quieres casarte con el joven amo Liu, ¿verdad? Lo hago por ti para ofrecerte una pareja tan maravillosa. Espera y disfruta de tu nueva fortuna. Desde pequeña, ella ha sido como su concubina, siempre luchando por todo, siempre compitiendo por todo. El cariño de mi padre, los regalos durante las festividades y días festivos, tenían que arrebatárselos todos. Liu Junxiu siempre había sido una pateadora cuando yo estaba deprimido, una saqueadora en mi momento de necesidad, sin pensar ni una sola vez en mí. La conocía de memoria y sabía que sus intenciones hacia mí no eran nada amables. En mi vida pasada, eligió al joven general, pero para el día de su boda, Injusin no había regresado de la frontera. Consumó su matrimonio abrazada a un gallo. Después esperó día y noche por razones desconocidas. Injusin nunca regresó. En cambio, recibió una sentencia de divorcio. La mansión del general ya no tenía cabida para ella, por lo que fue desterrada a la residencia Liu. Se convirtió en el hazmerreír de toda la capital. Incluso su padre, que siempre la había adorado, ahora la consideraba una vergüenza. Declaró que habría sido mejor que muriera en la residencia del general que la expulsaran. En esta vida, ella quiere que me case con Injusin, solo para verme sufrir, para llevarme a la ruina. Pero la verdad de mi renacimiento y los viles planes que alberga, solo los conocemos ella y yo. Señora, él ya no podía quedarse quieto. Le gritó a Liu Junxiu: cállate la boca. Señora. Luego se volvió hacia su padre, con los ojos llenos de lágrimas mientras suplicaba en voz baja: Minlen, Junxiu es joven y no entiende. Por favor, no te enfades. La convenceré de que se case con un miembro de la mansión del general como es debido. Sin embargo, Liu Junxiu pronunció una declaración impactante: ya pertenezco al joven amo Liu. Esas palabras hicieron que el rostro de su padre palideciera, silenciándolo. Su madre se desmayó en el acto por la impresión. Mi madre, igualmente preocupada, murmuró: ¿cuándo ha considerado tu bienestar esa hermana ilegítima tuya? ¿Quién sabe qué planes estará tramando con este repentino intercambio matrimonial? Respondí con calma: está tramando como una comadreja que visita a una gallina en Año Nuevo. Madre, no te preocupes. Este intercambio es una bendición. Mamá reflexionó un momento antes de sonreír. De hecho, lo es. El joven general es sin duda muy superior al hijo de ese comerciante. Sonreí sin hacer comentarios. Me importaba poco si el joven general era fuerte o no. Lo que deseaba era romper todos los lazos con la familia Liu. En mi vida anterior, había oído a Liu Junxiu llorar a su madre más de una vez, quejándose de que el viejo general no se preocupaba por los asuntos domésticos, toda decisión recaía únicamente en su esposa, una mujer feroz. También había oído a los sirvientes susurrar que el general Injusin no sentía nada por las mujeres, que era impotente. Al enterarse del matrimonio concertado, se escondió deliberadamente en la frontera para evitar regresar a la capital. Imaginé que tras el matrimonio de Liu Junxiu, ya no podría evadir la situación. Así que le dio una sentencia de divorcio. No. Y esa sentencia de divorcio es precisamente lo que quiero. Por ahora, solo necesito ahorrar más oro y plata. Cuando llegue el momento sacaré a mi madre de la residencia Liu. Entonces el cielo será mi límite y el mar mi lugar de recreo. Como Liu Junxiu está embarazada, la fecha prevista se ha adelantado. Mi padre quiere que Liu Junxiu y yo nos casemos el mismo día, en la residencia del general.
Probablemente Injusin no le tenía mucho respeto al matrimonio, así que nos impusieron pocas exigencias y nos dejaron todos los preparativos. Mi padre afirmó que casar a ambas hijas a la vez sería más eficiente. Sin embargo, la eficiencia dependía exclusivamente de mí. Los preparativos de Liu Yunsue no escatimaron en gastos. Cualquiera que fuese la adquisición de otras novias, ella lo apostó todo. La plata fluía como el agua. Cada artículo debía ser de la más fina calidad, el más costoso. Todos los sirvientes de la casa fueron reasignados para servirles, preparándose para su boda. Incluso las ingeniosas criadas y sirvientas de los aposentos de mi madre fueron convocadas para ayudar. No quedó nadie para ayudarme a confeccionar mi vestido de novia. Mi madre estaba furiosa. Fue a ver a mi padre para defender mi caso. Como siempre no consiguió nada, solo se ganó el confinamiento. Desconsolada por mí, lloró hasta que se le cerraron los ojos. Todo es porque soy un inútil. Te hago sufrir así. Sonreí para consolarla. La vida es larga. ¿Quién sabe quién sufrirá más al final? Mi madre no era inútil. Simplemente le faltaba la astucia de una dama, su don para la retórica manipuladora y su orgullo por congraciarse con los hombres. Pero siempre he creído que confiar en una misma es el camino más seguro. Incluso apoyarse en una hija es mucho más sostenible que aferrarse a un hombre. Por suerte, una madre tiene un gran corazón. Pronto la tranquilicé. Dejó de llorar, tomó la aguja y el hilo y siguió cosiendo mi vestido de novia. Y menos mal que era tan resiliente. De lo contrario, probablemente no habría soportado esos agonizantes años de humillación. El día de la boda se acercaba. Liu Fuda llegaba a diario con regalos, cajas y más cajas de oro, plata y joyas. No solo para Liu Yunsue. Su padre y él también recibieron su parte. En cambio, de la residencia del general solo salió una corona de fénix y túnicas ceremoniales, nada más. Ni siquiera la corona de fénix ni las vestiduras ceremoniales pudieron igualar la extravagancia que Liu Fuda le regaló a Liu Yunsue. No solo no hubo regalos, sino que el propio Injusin seguía destinado en la frontera, lejos de la capital. Comparando las dos partes, su padre no dijo nada más sobre la decisión de Liu Yunsue de casarse con Liu Fuda. El rostro de la señora se suavizó gradualmente con una sonrisa. Solo yo sabía que esta era la táctica habitual de Liu Fuda para conquistar mujeres. Le gustaba cualquier mujer con un mínimo de belleza. Amaba a una tras otra, desechando la vieja en cuanto aparecía una nueva. Su táctica era siempre la misma, obsesionarse con una mujer, colmarla de oro y plata. Cuanto más daba, con mayor descaro se volvía contra ella cuando el aburrimiento la asaltaba, llegando incluso a exigirle que le devolviera una sola aguja que le había regalado. El día de la boda, la familia Liu se lució. Los gongs sonaron para despejar el camino. Un palanquín de 8 hombres lo transportó. Liu Fuda, ataviado con sus mejores galas nupciales, adornadas con oro y plata, llevaba una perla tan grande que parecía llenar su birrete ceremonial. La procesión de recepción de la novia fue un espectáculo de pompa y solemnidad. Por mi parte, sin embargo, no fue hasta la hora propicia que alguien finalmente llegó de la residencia del general, disculpándose efusivamente conmigo. Trajeron un palanquín para 8 personas, pero el novio no aparecía por ningún lado. Los espectadores se burlaban de mí por soñar con ascender en la escala social, solo para descubrir que la casa del general no me trataba con el más mínimo respeto. Liu Yunsue, que ya había anticipado este desenlace, no pudo contener su risa. Con alegría por el mal ajeno, fingió preocupación. Hermana, le dije a mi esposo que no necesitábamos tanta pompa, pero insistió, diciendo que merecía todas las riquezas del mundo. ¿No te da un poco de amargura? Si me preguntas, la casa del general es demasiado cruel. Pensé que, como siempre has sido tan desagradable, que incluso los sirvientes te desprecian y te intimidan, renunciaría a mi compromiso con la familia del general para que pudieras disfrutar de un poco de felicidad. ¿Quién iba a decir que ni siquiera te reconocerían? ¿Cómo te las arreglarás para vivir tus días sola ahora? La dejé burlarse y responder con desprecio, impasible, gracias por tu preocupación, pero no te molestaré con mis asuntos. Al ver mi serenidad, pareció captar algo. Entrecerró los ojos ligeramente al acercarse a mi oído con una voz fría y amenazante. Tu envidia y tus celos no cambiarán nada.
Es tu destino, y recuerda lo que te digo, sueñes lo que sueñes en el futuro, aléjate de mi marido. Si alguna vez te pillo atreviéndote a codiciarlo, no te dejaré escapar. ¿Caso temía que yo también hubiera reencarnado y fuera a buscar a Liu Fuda otra vez? Su propia estrechez de miras la hacía asumir que todos eran como ella. ¡Qué risa! Liu Yunsue, radiante de triunfo, fue ayudada a subir al palanquín de 8 hombres que se dirigía al lado de Liu Fuda. Justo entonces el apremiante repiqueteo de cascos resonó en el aire. Un caballo alto y oscuro se abrió paso entre la multitud que se despedía, apareciendo ante la residencia Liu como si descendiera del cielo. Sobre su lomo iba un hombre vestido de carmesí, imponente y de complexión imponente. El polvo de su largo viaje no pudo ocultar su extraordinaria belleza. Los sirvientes enviados por la residencia del general para escoltar a la novia se acercaron rápidamente, llamándolo el joven general. Este cabalgó hacia mí, desmontando con destreza. Su gran mano me sujetó. Su voz estaba ronca y cansada por el largo viaje. Sin embargo, sus ojos brillaban con fuerza. Perdóname, señora. Espero no llegar demasiado tarde. Su apariencia eclipsó al instante a Liu Fuda, cuyas túnicas y adornos dorados ahora lo hacían parecer un enano bizco y con la boca torcida. Era el joven general In Yuzhen. Todos quedaron atónitos, especialmente Liu Yunsue, quien había vivido 2 vidas. Esta era su primera visión de la verdadera forma de In Yuzhen. La impresión casi la hizo caer de cabeza del palanquín. Señora, él y varias criadas y sirvientes atraparon a Liu Yunsue. Señora, miró fijamente a In Yuzhen. Su envidia era tan intensa que casi le rasgó el pañuelo. Yo también me sorprendí bastante. Recordé que en mi vida anterior, Liu Yunsue había estado casada con la familia del general durante años sin que In Yuzhen regresara. Inesperadamente esta vida se desarrolló de forma diferente. De hecho, se había apresurado a regresar para casarse con su novia justo en el momento de la gran boda. Sin embargo, ver que estaba seguro y que Liu Yunsue estaba disgustada me llenó de satisfacción. No pude evitar sonreírle a In Yuzhen. No era demasiado tarde. Llegaste justo a tiempo. In Yuzhen y yo nos dimos la mano. Al subir al palanquín, pasé junto a Liu Yunsue. Vi a la señora pellizcando a Liu Yunsue de nuevo, murmurando en voz baja, ¿qué clase de sueño absurdo es este? No puede acertar en nada. ¿No decía que esa pequeña zorra quedaría viuda en su propio matrimonio? Entonces, ¿qué le pasa a este Talin? Liu Yunsue, al ver la belleza etérea de In Yuzhen, la miró con una envidia tan intensa que casi le rechinan los dientes. Pero ahora que las cosas habían llegado a este punto, sus celos eran inútiles. Rápidamente centró su atención en las riquezas que la esperaban, burlándose fríamente de Esie. No se puede juzgar un libro por su portada. No es más que un cascarón vacío. Madre, no lo olvides, en mi sueño, estoy destinada a ser la esposa de un comerciante imperial. Tendré más plata de la que podría gastar en 8 vidas. ¿No es eso mejor que aferrarse a una fachada vacía? Con razón, señora, alguna vez menospreció a Liu Fuda, considerándolo un yerno. Sin embargo, su opinión sobre él cambió gradualmente. Resultó que Liu Yunsue le había revelado a la señora el futuro de Liu Fuda como comerciante imperial, una profecía de su vida pasada, bajo la apariencia de un sueño. Pero Liu Yunsue no sabía que Liu Fuda era, en esencia, un pedazo de barro podrido e inservible apoyado contra la pared. Siempre he tenido un don para los negocios. En mi vida anterior, obligué al padre de Liu Fuchen, postrado en cama, a enseñarme todos los trucos del oficio. Tras años de duro trabajo, finalmente elevé a la familia Liu a la categoría de comerciantes imperiales. La condición que impuso el padre de Liu fue que debía presentarme para siempre como la subordinada de su hijo, recluida para siempre en las sombras. Sin embargo, Liu Yunsue carecía por completo de perspicacia para los negocios. Su único objetivo era ascender socialmente aferrándose a los hombres y viviendo de su éxito, mientras albergaba el sueño delirante de convertirse en la esposa de un comerciante imperial. La residencia del general estaba repleta de invitados. Fue entonces cuando supe que la guarnición fronteriza de In Yuzhen había logrado una contundente victoria y ya estaba en su regreso triunfal a la capital, incluso a toda velocidad. Tardarían más de un mes en llegar. Solo In Yuzhen había regresado a toda prisa,
día y noche espoleando a su caballo al límite. Ni siquiera su familia esperaba que regresara tan rápido. El anciano general y su esposa, junto con los invitados, rodearon a Inyuzen, ignorándome por completo a mí, la novia. Tras la ceremonia nupcial y entrar en la cámara nupcial, por fin tuve algo de tiempo libre, aunque tenía bastante hambre. No había tenido tiempo de comer en todo el día. Tras enviar al Yuan Mailian a buscar comida, me levanté el velo con la intención de picar algunos pasteles de la mesa para saciarme. En ese momento, llamaron a la puerta y entró Inyuzen. Su mano grande y huesuda sostenía una caja de comida. Sintiéndome incómoda, tomé el velo. Me lo vuelvo a poner. ¿Me ayudas a levantarlo? Inyuzen negó con la cabeza con una sonrisa. No importa. Ahora somos marido y mujer. Da igual que lo levantes tú o lo haga yo. Era fácil llevarse bien con él. Abrió la caja de comida y vio varios platos dentro. No sabía que te gustaba. Así que empaqué un poco de todo. Sonreí. Gracias. De todas formas me divorciaría. No tenía por qué preocuparme por mi imagen ante él. Me senté, tomé mi tazón de arroz y comencé a comer con los palillos. Él se sentó frente a mí. Lo miré. Sigue con tus asuntos. No me hagas caso. Me devolvió la sonrisa. No tengo otro asunto que atender. Considerando su situación, que no me había contado, supuse que había venido específicamente a explicarme las cosas, pero me daba vergüenza hablar. No parecía mala persona, e incluso me había ayudado antes. Decidí ser directa con él, ahorrándole la incomodidad de la noche de bodas de esta noche. Hablé primero ahora que ya habíamos intercambiado votos. El joven general y yo somos aliados en el mismo barco. Entiendo por qué viniste. Ambos estamos obligados por decreto paterno y por las palabras de la casamentera. Tu matrimonio conmigo fue una necesidad. No te sientas incómodo. Cuando llegue el momento, dame los papeles del divorcio. Me iré sin dudarlo. La sonrisa de Inyuzen se desvaneció. Tras un momento de silencio, preguntó, ¿hay algo en mí que no te guste? Pensé que mi comprensión lo alegraría, pero su pregunta me tomó por sorpresa. Respondí con humildad, ¿cómo es posible? El joven general es tan valiente y extraordinario. ¿Cómo podría estar insatisfecho? Es solo que los asuntos del corazón no se pueden forzar. Lo entiendo perfectamente. Inyuzen esbozó una leve sonrisa, casi resignada. Entonces seamos aliados por ahora. Después de eso me ofreció su cama. Él tomó el diván de abajo. Al día siguiente reuní todas mis posesiones valiosas y las preparé como capital para el comercio. En mi vida pasada, Lufuda se aprovechó de mis logros, disfrutando de la gloria y las ventajas de ser un comerciante imperial mientras se regodeaba en el libertinaje, la bebida, el juego y la prostitución. Esta vez yo mismo me convertiría en un comerciante adinerado, pisoteando a Lufuda y arrastrando a toda la familia Lu al lodo, justo cuando recogía plata. Inyuzen regresó. Trajo un pequeño cofre lleno de oro y plata, afirmando que era una nueva recompensa imperial. Luego sacó un cofre grande de debajo de la cama, también rebosante de oro y plata, afirmando que eran sus propios ahorros. Trasladó el oro y la plata del cofre pequeño al grande. Mis ojos ardían de envidia, y antes de que mi mente pudiera reaccionar, solté, Alai, ¿quieres hacer algo de plata? Inyuzen se volvió hacia mí con una expresión pura y desconcertada. Me lancé a una explicación descabellada y confusa, que finalmente culminó con el dinero engendra dinero. Ya sabes cómo funciona. Inyuzen, ¿necesitas plata? Yo para ser preciso. Usaría tu plata para ganarte aún más plata, justo cuando estaba a punto de lanzarme a otra larga charla de ventas. Me deslizó la llave del cofre grande aquí. Úsala como quieras. Yo tragué saliva con dificultad para que quede claro. Las empresas lucrativas conllevan riesgos. A veces se puede perder. Inyuzen, si perdemos, simplemente lo recuperaré. Gracias por tu confianza. De nada, ya seas mi aliada o mi esposa. No eres una desconocida para mí. Yo, dicho esto, redacté un contrato de sociedad, detallando su inversión en plata para su posterior contabilidad.
Al salir, mi suegra me detuvo. Me regañó severamente diciendo que una recién casada como yo no debería salir tan pronto después de la boda, era escandaloso e inmoral. Injusin salió, y la ley prohíbe a las mujeres salir de casa. Madre, sales casi cada 2 días, y no he visto que te hayan condenado a nada. Sus palabras dejaron a mi suegra sin palabras, ahogada en su indignación. Injusin me protegió acompañándome hasta la salida de la finca. En mi vida pasada, me enfrenté a constantes obstáculos, pero los afronté solo, resolviendo cada problema por mi cuenta. Liu Fuda solo me exigía plata sin cesar para malgastarla en libertinaje. Nunca podría ser mi aliado, solo una carga y un enemigo. Los padres de Liu tampoco hicieron más que acosarme, burlarse y explotarme mientras dirigían mi negocio. Yo también tuve que lidiar con ellos, dejándome completamente exhausta todos los días. Fue precisamente esta lucha constante la que finalmente me llevó a caer en la trampa de Liu Junsuo. Me quemaron vivo en el templo. Pero en esta vida, Injusin no se parece en nada a esa escoria de Liu Fuda. Este aliado es verdaderamente confiable. Mi primera tienda, especializada en artículos para mujer, abrió sus puertas. Siendo mujer y con la experiencia de mi vida pasada, la detuve con todos los artículos populares que las mujeres necesitaban, muchos de los cuales ni siquiera estaban disponibles en el mercado. El gerente de la tienda era un empleado que le robé a Liu Fuda. Era un hábil hombre de negocios, pero tenía un temperamento directo constantemente reprimido por la familia Liu. Nunca tuvo la oportunidad de destacar. Lo contraté y le confié la responsabilidad total de mi primer taller, agradecido por reconocer su talento. Se entregó al trabajo con gran entusiasmo. Pronto llegó el día de la visita de regreso. Liu Junsuo y Liu Fuda viajaban en un lujoso carruaje, vestidos con brocados y seda. Adornados con oro y joyas, parecían decididos a que todos supieran que eran ricos. Regresé solo, todavía a pie. Liu Junsuo se regodeó, su risa temblando como una rama de flor. Con una mueca sarcástica comentó: «Hermana, qué lástima. Si hubiera sabido que no tenías carruaje, podría haber enviado a un sirviente a buscarte. No habrías tenido que esperar en el viento frío tan temprano. No tienes idea de lo espacioso y cómodo que es mi carruaje». Su cara estaba cubierta de maquillaje rojo y verde brillante, que se desprendía con cada risa. Liu Fuda se unió a la conversación. «No te he visto en un mes y debo decir que estoy realmente impresionado. Hermana, estás cada día más guapa. Hoy no me había disfrazado de fea». En nuestra reunión, parecía atónito por mi apariencia. Sus ojos ahora estaban fijos en mí, lascivos y repulsivos. Pero mi asco no duró mucho. Liu Junsuo lo jaló de vuelta al carruaje. Pronto la oí murmurar en voz baja sobre su desvergüenza, coqueteando incluso con su cuñada, antes de que pudiera terminar. Oí el crujido de una bofetada contra la piel, seguido de las maldiciones de Liu Fuda: «Mujer inútil. Si no te pego a diario, me vas a arrancar el techo. Hablaré con quien me plazca. Si vuelves a interferir, te mataré a golpes». Liu Junsuo sollozaba ahogadamente dentro del carruaje, probablemente temiendo que la oyera. No se atrevió a llorar, luchando por contener los sollozos. De repente comprendí por qué llevaba ese maquillaje tan espeso hoy, incluso corrido por el cuello. Debió de ser para disimular los moretones en su cuerpo. Que la golpearan en casa de los Liu no me sorprendió en absoluto. Ya sea en esta vida o en la anterior, el matrimonio fue solo mi trampolín para escapar de mi padre. A los pocos días empezó a tener concubinas en casa. Me concentré exclusivamente en los negocios y en ahorrar dinero. No importaba cuántas mujeres buscara, lo dejaba en paz. De principio a fin, no era más que un hombre sin valor para mí. Así, salvo que me exigiera plata, nuestras vidas cotidianas seguían separadas como el agua y el río, coexistiendo en paz. Pero Liu Junsuo era diferente a mí, consentida desde la infancia. No soportaba la negligencia, y mucho menos que su hombre buscara a otras mujeres. Sin embargo, Liu Fuda era un hombre depravado, corrupto hasta la médula. Para él, las mujeres no eran más que posesiones. Con tantas mujeres hermosas en el mundo, se cansó rápidamente de ellas. Justo el otro día, supe que apenas unos días después de su boda, Liu Fuda ya estaba perdidamente enamorado de una nueva cortesana.
Consumido por los celos y el resentimiento, Liu Yunsuo contrató a alguien para dañar a esa cortesana. Liu Fudo ve esto como evidencia de su intención de dañar a otros. Con un desprecio cada vez mayor hacia Liu Yunsuo y hacia nuestro padre, funcionario de cuarto rango, acogió deliberadamente a esa cortesana en su casa. Quién sabe qué feroz pelea habrá tenido Liu Yunsuo con él, dejándole la cara, el cuello y el cuerpo cubiertos de heridas. Ahora incluso siente celos de mí, su hermana mayor casada. Es evidente que aún no ha despertado a la verdadera naturaleza de Liu Fudo y se aferra a la ilusión de poseer su corazón. Su estupidez me viene de maravilla. El rencor que guarda por habernos quemado vivos a mí y a mi madre en su vida pasada ni siquiera me obligará a ensuciarme las manos. Usar a la familia Liu como mi espada vengará más de la mitad. Liu Fudo y Liu Yunsuo pueden discutir, pero como comerciante no se atreve a desafiar a las autoridades. Además, la plata es lo último que le falta a Liu Fudo en ese momento. Esta visita a sus suegros no solo trajo oro y plata, sino también una montaña de regalos preciosos. Padre y dama, no se preocupa por haber tomado una concubina durante el primer mes de matrimonio. En cambio, lo tratan como un invitado de honor, colmándolo de una amabilidad desmesurada. La mesa del banquete estaba repleta de platos suntuosos. En cuanto a mí, no solo no recibí regalos ni plata, sino que ni siquiera Injusin me acompañó de regreso. Es fácil imaginar lo completamente ignorada que fui en la casa de mi esposo. Podría morir tranquilamente en la residencia del general cualquier día. Mi padre, que antes esperaba contar con la influencia del general, ahora solo mostraba desdén hacia mí y mi madre. Ni siquiera en las reuniones familiares había lugar para mí ni para mi madre. Fingí no notar la frialdad de mi padre. Arrastrando a mi madre, me abrí paso hasta la mesa. Puse cara de glotón, tanta comida. ¡Qué maravilla! Mi madre agarró inmediatamente 2 tazones grandes y vacíos. Le sirvió varios platos y me entregó uno repleto. Su voz estaba llena de preocupación. Chue, has sufrido en la residencia del general. Aprovecha esta oportunidad para comer hasta saciarte hoy. Entonces tomó el otro cuenco y empezó a comer, murmurándome mientras comía, vuelve a menudo, aunque tu padre no gana mucha plata. Tu cuñado es rico. Le envía oro y plata a tu padre a diario. Si alguna vez te falta comida o bebida, regresa y come hasta saciarte. Fingí un repentino interés y me volví hacia mi padre. Padre, he puesto la mira en un receptor de jade. Solo cuesta unos cientos de cuentos. Ya que no tengo la plata, ¿por qué no me la prestas? Mi madre se levantó de repente, corrió al estudio de mi padre, llenó una bolsa del cofre de plata que Liu Fudo acababa de entregar y regresó a toda prisa. Mi madre me entregó la plata. Chue, él es tu padre. Lo suyo es tuyo. Tómalo y gástalo con gusto. Cuando se acabe, vuelve y pídele más a tu padre. Planean una rebelión, rugió mi padre furioso. Liu Yunxiu se levantó de un salto y me arrebató la plata de las manos. Sonrió con frialdad. ¿Quién te crees que eres? ¿Merecedor de la caridad de mi familia? Recuerda lo que te digo, por muy rica que sea la familia de mi marido, prefiero dársela a los perros que dártela a ti. ¿Entendido? Permanecí imperturbable. Todavía sonriendo alegremente, no te la estoy pidiendo. Le pregunto a mi padre. Es el marido de mi madre. Su cielo. Cásate con un hombre. Cásate con un hombre. Por ropa y comida. Ella come la comida de mi padre. Bebe la bebida de mi padre. Toma la plata de mi padre. Es natural. A menos que el padre reniegue de la madre y se divorcie de ella. Entonces no necesita cuidarla. Pero un día como marido y mujer crea 100 días de cariño. Padre, no soportaste divorciarte de madre. ¿Verdad? Señora. Hacía tiempo que quería que padre se divorciara de madre. Pero tras el fallecimiento de los padres de mi madre, ella me priorizó por encima de todo. En casa cedió una y otra vez, cediendo a todos los caprichos de mi padre. Él no quería la vergüenza de abandonar a su esposa por las dificultades. Así que la mantuvo en la mansión. Pero ahora, con mi madre y yo actuando como si hubiéramos tirado la precaución por la borda, haciéndonos la niña mimada,
preparándonos descaradamente para pasar el resto de nuestras vidas aprovechándonos de su familia. A mi padre ya no le importaba la idea de abandonar a su esposa en apuros. Rugió: fuera. Tú y tu desvergonzada hija, fuera. El rostro de mi madre se volvió frío. Bien. Si quieres que me vaya, como dijo mi hija, dame los papeles del divorcio. A partir de hoy, ya no somos marido y mujer. Mi hija ya no es tu hija. Que vivamos en el lujo o nos enfrentemos a la muerte no te incumbe. Señora Al enseguida fingió ser una persona lastimera, soltando algunas lágrimas mientras ella suplicaba. Millen, Eve sabe que eres bondadosa y que no tolerarás divorciarte de ella. Por eso se atreve a ser tan descarada. Ya no te tiene ningún afecto. ¿De verdad quieres retenerla aquí? ¿Dejar que ella y su hija nos atormenten el resto de nuestras vidas? ¿Atormentar a Xiao Sui Fude? Padre resopló por la nariz antes de finalmente decir: ya que no tienes piedad, no me culpes por ser despiadado. Llamó a sus sirvientes y pronto se redactaron los papeles del divorcio. Luego nos ordenó a mi madre y a mí que nos fuéramos. Al recibir los papeles, mi madre y yo intercambiamos una mirada cómplice antes de darnos la vuelta y salir corriendo a empacar nuestras pertenencias. Papá, sin duda, y Lu Junxiu desconocían que los acontecimientos de hoy habían sido meticulosamente planeados. El único propósito era que mi madre abandonara la casa Lu, se divorciara de mi padre y recuperara su libertad. En mi vida anterior, a medida que la familia Lu se enriquecía cada vez más y Lu Junxiu sufría la desaprobación de la residencia del general, mi padre y él codiciaban la fortuna de la familia Lu. Mi padre incluso confinó a mi madre, usándola para extorsionarme con plata. Cada vez que quería ver a mi madre, tenía que entregarle grandes sumas de plata a mi padre. Mi madre intentó por todos los medios escapar de sus garras, pero nada tuvo éxito. Por lo tanto, en esta vida, antes de cambiar las tornas, aseguraré la libertad de mi madre. Antes de volver con mis suegros esta mañana, busqué a mi madre. Le pregunté si estaría de acuerdo en divorciarse de mi padre si la ayudaba a organizarlo. Supuse que a muchas mujeres les resultaría insoportable la idea del divorcio. Inesperadamente, al enterarse de que le había conseguido alojamiento y trabajo, accedió de inmediato a divorciarse de mi padre y apoyó mi plan. Ahora sí que lo hemos logrado. La señora E había confiscado todo objeto de valor en la habitación de mi madre hacía tiempo. Después de empacar, solo teníamos 2 bultos pequeños. Al salir, Lu Fuda, como un fantasma persistente, apareció de repente. Sonrió con picardía: hermana, ¿a dónde vas? No tienes idea de lo duro que es el mundo ahí fuera. Sin un hombre que te mantuviera, tu madre moriría de hambre en la calle. Se acercó un poco más a mí: hermana, ya que al joven general no le importas. Te digo que en lugar de soportar una viudez solitaria, ¿por qué no vienes conmigo? Vivirás en el lujo disfrutando de las cosas buenas para siempre. Al principio del banquete se había mantenido a distancia. Claramente había estado esperando este momento para aprovecharlo. Me reí. Hace poco aprendí una nueva habilidad: leer rostros. Justo ahora, estudié el tuyo. Tu fortuna es inestable. Nunca disfrutarás de una prosperidad duradera. Porque, amigo mío, tu destino simplemente no puede soportar el peso de una riqueza tan abrumadora. Lu Fuda no le creyó ni una palabra. No solo no lo creyó, sino que lo tomó a broma, riendo tan fuerte que las lágrimas le corrieron por la cara. Lo dejé reír. Por lo que yo sabía, su padre, que llevaba años postrado en cama, se debilitaba cada día más. Una vez que su padre falleciera, toda la familia Lu se desmoronaría como arena esparcida. Además, ese inútil de Lu Fuda no era rival para mí. Con un oponente tan formidable como yo cerca, la familia Lu pronto estaría acabada. Mientras Lu Fuda reía con ganas, Lu Junxue, que lo había estado observando atentamente, apareció de inmediato. Supuso que Lu Fuda disfrutaba de una agradable conversación conmigo. De ahí su alegría. Sabía que tramarías algo. Puta. ¿Te atreves a codiciar a mi marido? Te voy a dar una paliza. Se abalanzó sobre mí furiosa. Sin decir palabra, levantó la mano para abofetearme. Pero lo bloqueé a tiempo. Me giré y le devolví el golpe con 2 bofetadas. Mi voz era fría.
Deja de comportarte como un perro rabioso que muerde a todo el que ves. Tu hombre no tiene autocontrol, y solo tú apreciarías algo tan asqueroso y apestoso. No lo quiero. Ahora, mi madre y yo ya no tenemos nada que ver con ellos. No toleraré ni una sola de sus tonterías. Abrí la verja y me fui con mi madre. Justo en ese momento llegó el carruaje de Injusin. Al vernos salir, Injusin, ataviado con una rica túnica de brocado, bajó de un salto y ayudó a mi madre a subir. Este carruaje no tenía nada que envidiar al que compartían Lufuda y Luyunsue. Mi madre estaba a la vez asombrada y llena de alegría, pero también desconcertada. Antes, cuando le pregunté si estaba dispuesta a divorciarse, solo le había mencionado el plan de dejar juntos la casa de los Lu. No le había contado nada del acuerdo al que había llegado con Injusin. Por lo tanto, asumió que no era bienvenido en casa de Injusin. Inesperadamente, Injusin siguió mis instrucciones. No me acompañó dentro de la casa, sino que esperó fuera de la puerta todo el tiempo. Luyunsue estaba tan atónita que olvidó discutir conmigo. Un sirviente ya había entrado corriendo a informar. Al poco rato, papá y mamá salieron corriendo a recibirnos. Mi padre abandonó al instante su anterior actitud fría hacia mí. Como su suegro, invitó a Injusin a entrar con cariño. Solté una risa fría y oportuna: tú y mi madre ya se divorciaron. Está firmado y sellado. Ya no tienes ninguna conexión conmigo. Mi esposo ya no es tu yerno. De ahora en adelante solo tengo una madre, no un padre. Injusin era ingenioso. Se distanció de mi padre de inmediato y sin contemplaciones. Adoptando deliberadamente un tono oficial, este general ya no tendrá suegro, solo suegra. Apoyó a mi madre hablándole con amabilidad y consideración: suegra. Por favor, suba al carruaje. Te ayudaré, padre. Vio que Injusin ni siquiera nos acompañó en la visita de regreso. Suponiendo que yo fuera igual que mi madre, sin ningún cariño en los aposentos, ¿quién habría imaginado que Injusin me trataría tan bien? ¿De verdad escuchaba todo lo que decía? Incluso me ayudó asistiendo a mi madre y engañándolo para que se divorciara. Mi padre intentó desesperadamente salvar la situación: joven general. Por favor, escúchame. No había tiempo. Injusin acompañó con cuidado a mi madre al carruaje. Yo también caminé hacia él. Mi padre estaba tan furioso que puso los ojos en blanco y casi perdió el equilibrio. La señora e Liu Jinsua lo sujetaron. Al pasar junto a ellos, oí la voz gélida y silenciosa de Liu Jinsua: padre. No te preocupes. Aún nos tienes a mí y a mi marido. Ya verás. Dentro de unos años, Injusin morirá en el campo de batalla. En cuanto esa zorra enviude, nos encargaremos de ella. Entonces veremos qué tan arrogante puede ser. Me dio un vuelco el corazón. ¿Injusin moriría en batalla? Pero lo mencionó unos años después, quién sabe cuántos. Meses después, Injusin estaba listo para marchar de nuevo. Parecía no haber dormido. Cada vez que despertaba, lo encontraba observándome en la oscuridad. Las palabras de Liu Jinsua resonaban en mi mente. Dijo que Injusin perecería en el campo de batalla. Para otros podría sonar como una maldición, pero yo sabía que debía ser algo que había experimentado en su vida pasada. La idea de que la partida de Injusin significara una despedida definitiva me provocó una profunda reticencia. Le dije con seriedad: ten cuidado. Tu vida es preciosa. Esperaré tu regreso. Los ojos de Injusin brillaron como estrellas. ¿Quieres que vuelva?, le respondí. Así que debes volver con vida. Te esperaré. Sonrió mostrando los dientes. Está bien. Libre de las limitaciones de la familia Liu, en esta vida me entregué por completo a los negocios. En 2 años mi empresa abarcó todos los aspectos de la vida cotidiana: ropa, alimentación, vivienda y transporte. También patrociné a numerosos talentos prometedores. Aproveché sin dudar cualquier oportunidad de ganar plata. Incluso varios narradores superventas que cautivaron a la capital estuvieron bajo mi protección. Gracias a este intercambio de cuentos, mi suegra y yo nos hicimos tan cercanas como hermanas. Adoraba leer esos cuentos. ¿Quién habría pensado que bajo su feroz apariencia se escondía un corazón tan romántico?
No solo le conseguí los últimos cuentos, sino que también la ayudé a entablar una estrecha amistad con varios de los autores. 2 años después, Liu Fuda tomó las riendas tras el fallecimiento de su padre. La vida de Liu Fuda se volvió cada vez más disoluta. Casi todos los jóvenes ricos y ociosos de la capital se hicieron amigos suyos, y sus gastos no tenían límites. Día tras día se divertía con sus amigos indeseables, desarrollando adicciones al juego y al opio. El administrador y los socios de la familia Liu, que siempre habían sido sus dueños, fueron perdiendo la fe en él y lo fueron abandonando uno a uno. Las tiendas, casas de inversión y otros negocios de la familia Liu cerraron uno tras otro. Recogí los mejores y los llevé a todos. No solo adquirí los bienes de la familia Liu, sino que también contraté a sus hábiles empleados y administradores. En tan solo 3 años la familia Liu se desintegró, y un nuevo y acaudalado comerciante, el señor An, saltó a la fama, superando con creces a la antigua familia Liu. Tras el divorcio de mi madre con el padre Liu, cambié mi apellido por el de mi madre, An. Le compré a mi madre una gran mansión con patio. Era más grande y lujosa que la de la familia Liu. Ahora, mi madre pasa sus días bordando cuando está realmente aburrida o socializando con amigos, tomando té con sus hermanas, paseando por las calles, saboreando la alta cocina y admirando a los jóvenes actores más guapos del teatro. Liu Junsu esperó 3 años. Para cuando su hijo cumplió 2 años, aún no había visto a Liu Fuda convertirse en comerciante imperial. En cambio, terminó fumando y jugando. La vasta fortuna acumulada por 2 generaciones de la familia Liu fue dilapidada por Liu Fuda en un solo año. Finalmente perdió la esperanza y exigió el divorcio. Pero antes de que pudiera obtener los papeles, Liu Fuda, mitad humano, mitad fantasma, impulsado por la avaricia, la vendió a ella y a su hijo. La niña fue vendida a un traficante de esclavos, mientras que Liu Junsuo fue vendida a un burdel. La señora recurrió al llanto, a los gritos y a la amenaza de suicidio ante su padre. El padre de Liu finalmente cedió y pagó una gran suma para rescatar a Liu Junsuo del burdel. Pero el niño había sido vendido a un destino desconocido y no se pudo encontrar. Al ver a Liu Fuda ahora reducido a un estado de mendicidad, en la calle, el odio se apoderó de Liu Junsuo. Tomó un cuchillo afilado de un puesto de cerdo cercano, atacó y lo atacó repetidamente. Liu Fuda fue descuartizada hasta quedar hecha una pulpa sangrienta. A plena luz del día, a la vista de la multitud, Liu Junsuo, quien acababa de liberarse del burdel, cometió un asesinato. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró entre rejas. 3 años después, el padre Liu volvió a recordar a su hija. Él y la madre vinieron a la residencia del general a buscarme. Yo estaba ocupado afuera. Mi suegra, consciente de la situación de mi familia, los ignoró deliberadamente, obligándolos a esperar con rudeza fuera de la mansión. Cuando regresé, la madre y el padre Liu temblaban en la pequeña silla de manos afuera. El padre Liu asumió su autoridad paternal y declaró con naturalidad: «Ya debes saber del encarcelamiento de tu hermana. Liu Fuda la ha perjudicado gravemente y actuó por desesperación. Que tu suegro encuentre a alguien que consiga su liberación. Dame algo de plata para hacer arreglos dentro de la prisión». Me burlé. No soy tan importante como para pedirle ayuda a mi suegro, sobre todo por un cargo de asesinato. No me atrevería a pedirle semejante favor. El padre Liu se enfureció. «Pero es tu propia hermana». Respondí sin rodeos. «No la reconozco». Señora, puso una expresión lastimera. «Junchu, ¿aún guardas rencor contra Jinsue y contra mí? Si aún no nos toleras, me iré. Solo salva a Jinsue y me alejaré de la familia Liu, abandonaré a tu padre y se lo devolveré a tu madre. ¿Es aceptable?». Justo entonces llegó un mensajero imperial. Fue el emperador quien me otorgó personalmente el título de comerciante imperial, otorgándome cuantiosas recompensas. Esto siguió a otra victoria en la frontera. A lo largo de la campaña, doné continuamente plata y grano al frente. Injusian luchó durante 3 años, y yo doné durante 3 años, sin parar ni un instante. Esie y el padre Liu se quedaron atónitos y en silencio. Tras recibir el decreto imperial, el padre Liu volvió a buscarme. Su expresión era compleja. Su tono humilló a Junchu. «¿Dónde está tu madre ahora?», pregunté. Deseaba encontrarla,
mirando su rostro envejecido. Sonreí. Ahórratelo. Mi madre no te dedicaría ni un segundo ahora. Padre Liu. La expresión del padre Liu se volvió aún más incómoda, una mezcla de frustración y enojo, pero sobre todo la presunción de un padre que parecía creer que les debía por derecho de nacimiento. Dijo por Yunchua, que te ha llamado hermana todos estos años, salva a tu hermana. La están torturando hasta dejarla irreconocible ahí dentro. Si permanece encerrada mucho más tiempo, podría no salir con vida. Te rompería el corazón verla, ya que te nombraron comerciante imperial y hiciste grandes contribuciones a la familia real. Ni siquiera necesitas recurrir al viejo general. Simplemente da un paso al frente y suplica al emperador. Puedes salvar la vida de tu hermana. Pensé que si yo fuera la presa, jamás movería un dedo para suplicar por mí, y mucho menos pronunciaría palabras tan descaradas. Le sonreí con frialdad. Iré a verla. Fui a verla, pero no para salvarla. Me llamaba hermana, pero siempre buscaba mi vida. Nunca olvidaré cómo en mi vida pasada, consumida por los celos, provocó un incendio que nos quemó vivas a mí y a mi madre. In Yujing regresó. Regresó con vida, portando honores militares. Me abrazó fuerte, una y otra vez. Sabía que estos 3 años debieron haberlo visto escapar de la muerte incontables veces antes de finalmente regresar a mi lado. No lo aparté. En cambio, lo abracé fuerte. Apoyó la barbilla en mi cuello y murmuró, te escuché y volví sano y salvo. ¿Puedo ser más que solo tu aliado? ¿Podemos ser verdaderos marido y mujer? Sonreí y respondí con un suave sí. Esa noche no durmió en el sofá. Decidió compartir mi cama. A diferencia de su habitual reserva, me abrazó y me besó. No pude evitar sentirme un poco preocupada. Me preocupaba que fracasara más tarde y hiriera su orgullo. Pero la negativa rotunda parecía herirlo aún más. Apreté los dientes y decidí intentarlo. Después de todo, no era que fuera incapaz. Y ese único intento casi me cuesta la mitad de la vida. No tengo ni idea de cómo se las arreglaban los sirvientes de la residencia del general, sirviéndole día tras día. Sin embargo, ni siquiera podían determinar si era capaz o no. ¿De qué otra manera podrían propagarse rumores tan absurdos? In Yujing y yo, ambos novatos en estos asuntos, nos sentimos completamente cautivados. Nuestra pasión nos consumió durante la mitad de la noche y no desperté hasta que el sol ya estaba en lo alto del cielo. In Yujing me entregó un colgante de jade y me dijo, devuélvelo a su legítimo dueño. Lo reconocí al instante. Era el que siempre había llevado en mi corazón. Cuando era adolescente, mi madre y yo fuimos al templo a orar por la paz. Mi madre me lo consiguió de un monje maestro, quien me explicó que este jade nació en pareja, un colgante de pato mandarín, y que el dueño de la otra mitad, según él, sería mi alma gemela. Más tarde, mientras caminaba por las calles, me encontré con soldados recaudando fondos para las tropas de la guarnición fronteriza. Impulsivamente doné todo mi dinero y pertenencias, incluyendo este mismo colgante de jade. Asombrado, le pregunté a In Yujing, ¿cómo llegó esto a tus manos? ¿Y cómo supiste que era mío? Sacó otra pieza formando un par perfecto con la mía. Las 2 piezas de jade encajaban a la perfección. Uniéndose para formar un círculo perfecto, In Yujing sonrió y dijo, esto es lo que llaman una pareja hecha en el cielo. Estabas destinada a ser mi esposa, yo. Si el destino realmente existe, ¿cómo explico entonces mi vida pasada? Vi a Liu Yunsue en la lúgubre mazmorra. Su rostro estaba demacrado y ojeroso. Al verla ahora, reducida a un estado de mendicidad, había olvidado su antigua y vibrante belleza. Al verme, rugió con amargo odio, desgraciado. Tú también has renacido, ¿verdad? Robaste la fortuna de Liu Fuda. Robaste su destino. El cielo no te perdonará. Espera el infierno. No pude evitar reírme a carcajadas, culpando de todo al destino porque eres incompetente. ¡Qué ridículo! En algo acertaste, he renacido. Pero no robé, le devolví lo que le pertenecía por derecho. En mi vida pasada, protegí la riqueza de la familia Liu y amasé aún más para ellos. Si tienes que culpar a alguien, culpa a tu propia estupidez.
Cualquiera con 2 dedos de frente podría ver que Liu Fuda era una basura sin valor. Dios sabe lo satisfactorio que fue verte suplicar por casarte con esa inútil después de mi renacimiento. Liu Yunsue negó con la cabeza. Imposible. No pudiste ser tú. Eres mujer, ¿cómo podrías superar a un hombre? ¿Cómo es posible? La interrumpí con frialdad. Que tú no pudieras no significa que yo no pueda. Liu Yunsue estaba furiosa. Se rió como un loco. ¡Qué inútil! ¿Qué crees que ganarás? In Yujing también es una inútil. Incluso con 2 vidas seguirás siendo una viuda. Me burlé, decepcionada otra vez. En mi vida anterior In Yujing fue inútil por tu culpa. En esta vida, conmigo en su lugar, él es muy capaz. Debería agradecerte que no lo eligieras esta vez, me permitió casarme accidentalmente con el hombre indicado. Esta vez, gano tanto en amor como en ganancias. Liu Yunsue se atragantó con la ira, escupiendo un bocado de sangre. Sus ojos se clavaron en mí salvajes y despiadados. Lo lamento. Lamento no haberte matado en cuanto abrí los ojos tras renacer. La próxima vez te mataré de nuevo. Esparcí polvo de fósforo y chispas hacia ella, tal como ella nos había hecho a mi madre y a mí en su vida pasada. Pronto Liu Yunsue quedó envuelta en llamas. Gritaba de dolor, retorciéndose en el suelo. Solo cuando su piel quedó chamuscada hasta quedar irreconocible, los prisioneros que había sobornado antes corrieron a apagar el fuego con agua. Pero para entonces Liu Yunsue ya estaba al borde de la muerte. Lo que yo quería era que sufriera algo peor que la muerte. Quizás el hecho de que el cielo nos concediera otra vida fuera una compensación para mí y para el joven general. En cuanto a Liu Yunsue, el bien y el mal siempre encuentran su justa recompensa. Aquellos con corazones retorcidos están destinados a un fin prematuro. Extra, la vida pasada de In Yuzhen. A los 12 años, In Yuzhen enfermó de una extraña enfermedad que desafiaba toda medicina. Su madre lo envió a vivir a un templo. Un día abrasador de verano, se bañó en un manantial tras la montaña. Una chica lo encontró por casualidad. Y así In Yuzhen fue visto de pies a cabeza por aquella chica. Hasta el día de su muerte recordó su rostro, rojo como la sangre, como si fuera a sangrar. Aún así se obligó a mantener la compostura, diciendo, «No te preocupes, olvidaré lo que vi». Tras permanecer un mes en el templo, In Yuzhen se recuperó milagrosamente sin necesidad de medicamentos. Antes de partir, su madre buscó un amuleto protector. De repente un colgante de jade cayó del salón del templo. El maestro se lo entregó a In Yuzhen, sonriendo mientras lo declaraba un regalo celestial de buena fortuna. Su madre, encantada, le sujetó el colgante a la cintura, instándolo a cuidarlo con cuidado y a no perderlo jamás. A In Yuzhen le pareció divertido, pero no le prestó atención. Sin embargo, al salir del templo se topó de nuevo con la chica que lo había visto completamente desnudo. En su mano llevaba un colgante de jade idéntico. Al contemplar los 2 colgantes iguales, el joven In Yuzhen sintió una inexplicable sensación de piel extenderse por su rostro. Años después, volvería a ver ese colgante de jade. In Yuzhen estaba recolectando donaciones para el ejército. En la calle la reconoció de un vistazo. Entonces, al verla donar el colgante de jade sin dudarlo, se sintió inexplicablemente disgustado. El maestro había dicho que era señal de buena fortuna. ¿Cómo podía regalarlo tan fácilmente? Tras su partida, no pudo resistirse a pagarle al soldado que recogía donaciones para que intercambiara plata por su colgante de jade. Desde ese día, llevó consigo ambos colgantes de jade, atesorándolos como gemas preciosas. Entonces, inexplicablemente, la imagen de la joven comenzó a aparecer en sus sueños de vez en cuando. Cada vez que soñaba con ella, no podía evitar sonreír, con los ojos entrecerrándose de alegría. Incluso los soldados que lo rodeaban se burlaban de él, diciendo que debía tener a alguien especial en su corazón. Llegó una carta de su familia, preguntándole si tenía algún interés romántico. Como deseaban concertarle un matrimonio, la imagen que cruzó de inmediato por la mente de In Yujing fue el rostro de esa chica. Pero no podía hablar de ella, temiendo que si el matrimonio no se materializaba, arruinaría su reputación. El buen nombre de una joven era especialmente valioso. Sepultó sus sentimientos en lo más profundo de sí mismo.
Durante años, cada vez que una chica se le acercaba, la rechazaba, porque no eran su pareja, tanto que corrieron rumores por toda la finca de que había nacido sin deseo por las mujeres. In Yu-jin se dedicó a ganar honores militares. Planeaba usar sus logros para pedirle al emperador permiso para casarse. Se casaría con esa chica. Pero antes de que pudiera regresar, un giro del destino intervino. Su familia, devolviéndole un favor inesperado, ya había concertado su matrimonio, y la chica que amaba se había casado con otro. Llegó demasiado tarde, tan cerca. El joven valiente sufrió el primer golpe importante de su vida. Su espíritu se hizo añicos. Cayó gravemente enfermo, incapaz de moverse. Su familia, sin otra opción, procedió con la boda según lo previsto. Cuando su salud finalmente mejoró, recibió una carta de su madre. La novia, Liu Yunsue, incapaz de esperar su regreso, fingió descaradamente estar borracha para meterse en la cama del anciano general. Afirmó haber oído a los sirvientes susurrar sobre la incompetencia de In Yu-jin, y por despecho, juró convertirse en su concubina. Creía que todos los hombres eran impulsados por la lujuria. Para su sorpresa, el viejo general la echó de la cama de una patada, desenvainó su espada y casi la hizo pedazos en su furia. Al final, la anciana de la casa, desesperada por proteger la reputación de la familia, convenció a todos de mantener el incidente en secreto. A In Yu-jin solo le exigieron que emitiera una sentencia de divorcio, desterrando a Liu Yunsue de vuelta a la casa de los Liu. Más tarde, In Yu-jin se enteró de que los negocios del esposo de la joven habían crecido enormemente, llegando incluso a comerciar con la corte imperial, lo que la convirtió en una dama mercante de la corte. Sin batallas en la frontera, In Yu-jin rara vez regresaba a la capital, pues permanecía estacionada todo el año en tierras lejanas. Sin embargo, por muy lejos que estuvieran, las noticias sobre ella nunca cesaban. Entonces, de repente, llegó la noticia de su muerte. Ella se había ido. Un gran incendio la había aniquilado. Ese mismo día, In Yu-jin regresó a la capital fingiendo una muerte. Pronto supo la verdad. Su media hermana menor, Liu Yunsue, la había asesinado, impulsada por los celos. Esa mujer celosa, Liu Yunsue, prendió fuego a la casa, quemando vivas a Liu Yunsue y a su madre. Los ojos de In Yu-jin brillaban de furia, ocultando su rostro. Levantó su lanza y la clavó en Liu Yunsue, atravesándola por completo. Ante la tumba de Liu Yunsue, pronunció por primera vez el nombre que solo se había atrevido a susurrar en sueños de medianoche, Yunsue. Resolveremos el asunto de si me viste desnuda en la otra vida. En la otra vida, serás responsable. Esta vez te encontraré pronto y nunca más te extrañaré. El fin.